Ya está todo listo, ya está todo preparado. Tercera llamada. La oposición venezolana, de la mano de la ultraderecha latinoamericana, la ultraderecha brasileña, la colombiana, la mexicana, todos embravecidos y dispuestos a hacer una guerra civil y a que se dé un baño de sangre en Venezuela, se relamen los bigotes junto con el pelele de Milei de Argentina. Y prácticamente, mis queridos alumnos digitales, ahora estamos escuchando desde Estados Unidos que se prepara ese nuevo telón, ese nuevo episodio que ya lo vivimos en tiempos de Juan Guaidó, que por cierto, nunca se supo cuándo renunció y cuándo dejó de ser presidente. La draculísima derecha, la necrófila derecha latinoamericana, esa que es brava y perra con la gente de a pie de sus propios países, pero subordinada y totalmente arrodillada a la anglosfera sionista, esa misma quiere sangre en Venezuela y ya preparan la narrativa. El que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga y que escuche sobre todo. María Corina Machado, la líder realmente de esta ultraderecha venezolana, la que ha prácticamente utilizado a Edmundo González, al que se le conoce también como el Mudo González, porque solo habla cuando le dan indicaciones, prácticamente ha estado diciendo que lo que más le conviene a Nicolás Maduro, le dicen, una transición pactada. Es decir, que Maduro se baje los pantalones y que entregue el poder, a pesar de que las Fuerzas Armadas están del lado de Maduro. Y le dicen, le prometen, hey, Maduro, relájate, pacta con nosotros y a cambio te respetaremos la vida. Hey, Maduro, relájate, pacta con nosotros y a cambio te daremos un salvoconducto. Es decir, María Corina Machado con esto está dando a entender que ella es la presidenta de Venezuela. Con esto está dando a entender que ella es la que manda en Venezuela o es la que pretende mandar por lo menos a la ultraderecha golpista de Venezuela. Y me parece que va demasiado lejos cuando le plantea a Maduro que se entregue la presidencia y que a cambio le respetarán la vida y le darán un salvoconducto. Esto prácticamente es burlarse de la inteligencia de Maduro y de los chavistas venezolanos, que si Maduro se atreviera a negociar con María Corina Machado y cederle la presidencia e irse con un salvoconducto, Maduro estaría firmando su sentencia de muerte y no necesariamente con la ultraderecha, sino con el mismo chavismo que jamás le perdonaría una traición. Pero Maduro sabe que no tiene salida. Miren ustedes lo que dice María Corina Machado. Maduro, es mejor que acepte una transición negociada. Transición negociada. Ese discurso da a entender que la oposición ganó. Yo desde un principio estuve advirtiendo que la oposición venezolana no iba a aceptar la derrota, no iba a aceptar ningún otro escenario que no fuera la derrota, vaya, valga la redundancia. Y entonces, y entonces, segundo escenario, dicen, Maduro, acepta un salvoconducto y vete ya de Venezuela. Y tercer acto, como si de verdad fuera bobo. ¿Qué creen? Panamá, gobierno derechista, arrodillado a Estados Unidos, Panamá le ofrece a Nicolás Maduro que el salvoconducto sea para que se vaya a refugiar a Panamá, como si en Panamá no lo fueran a apresar y enviarlo a la Florida, enviarlo a Estados Unidos, en donde prácticamente lo meterían preso como a Juan Orlando Hernández de Honduras. Es decir, Maduro no tiene en este caso, otro escenario más que mantenerse en el poder. Y si ese poder se lo dieron los electores, Maduro no tiene otra más que defender con su vida
el triunfo que ha obtenido y hacer valer las instituciones venezolanas, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral, hacer valer también pues el Tribunal Supremo de Justicia y hacer valer la soberanía venezolana, porque en Estados Unidos se relamen los bigotes porque quieren la cabeza de Maduro, pero principalmente lo que quieren, lo que intentan es quedarse con los recursos venezolanos y Maduro les estorba bastante. A Estados Unidos, pero principalmente a la derecha colonizada, le estorba a la gente de a pie, le estorban las políticas basadas en el pueblo. Esto es lo que dice María Corina Machado en una entrevista recientemente que le acaban de hacer en el diario El País, el nacionalista diario El País, que realmente es, miren ustedes, el diario El País, María Corina Machado, dice lo siguiente: hay que hacerle entender a Maduro que su mejor opción es aceptar una transición negociada. Vaya, vaya, Tacubaya. Y si no, ¿qué? Esa sería mi pregunta. Y si no, ¿qué? María Corina Machado en el diario El País dice que Maduro debe entender, ¿no? Must be made to understand that his best option is to accept a negotiated transition. Es gracioso. El diario El País en inglés, el diario El País es español, pero publicando en inglés una entrevista con María Corina Machado que habla español y nosotros que hablamos español. Hay que hacerle entender a Maduro que su mejor opción es aceptar una transición negociada. ¿Y si no, qué? Bueno, el gobierno derechista de Panamá, ese que atiende y ese que obedece a las mismas personas a las que obedece también María Corina Machado, es decir, a Washington, le dice Panamá a Nicolás Maduro: oiga, Maduro, acá le podemos hacer valer el salvoconducto, véngase para acá, véngase para Venezuela, véngase para Panamá. Y pues si Maduro se la creyera, si Maduro aceptara, Maduro terminaría en una prisión en Estados Unidos el resto de sus días, como un escarmiento de lo que le puede pasar a otros presidentes de la región que se opongan a Estados Unidos. María Corina Machado, que ha desconocido a todas las instituciones de Venezuela, que a pesar de que el Mudo González firmó un acuerdo en donde se comprometen a reconocer la victoria, ¿qué creen? Pues ahora resulta que siempre no. Ahora resulta que mejor no reconocen porque dicen ellos ganaron por el doble. Y entonces le dice María Corina Machado al diario El País: ¿se imaginan si tuviéramos todas las actas de votación escaneadas en internet y si usted introduce el número de su cédula en una página web y apareciera la imagen del acta de votación de su centro? ¿Eso no generaría más confianza? De eso se trata, de que como ciudadanos podamos enfrentar y superar los obstáculos que pone el Consejo Nacional Electoral a la transparencia y confianza del proceso electoral. Imagínense, María Corina Machado le dice a los venezolanos: yo no creo en el Consejo Nacional Electoral, ustedes tampoco crean, pero crean en mí. Yo les estoy dando las actas verdaderas. Y entonces una persona diría: María Corina Machado me pide que crea en ella, la misma que se arrodillaba ante George W. Bush, el criminal de guerra que bombardeó Afganistán e Irak, y que ahora me parece que tiene un tipo de Alzheimer o un tipo de retraso mental. Todo se paga en esta vida. Y Baby Bush de verdad tiene problemas de salud mental importantes. Bueno, María Corina Machado, aliada de Bush, aliada de Benjamín Netanyahu, de Israel, al que le pidió en 2019 una intervención en Venezuela. Nada más imagínense de qué se le acusaría a una persona así en España o en Francia o en Países Bajos, que pide intervención de una potencia extranjera en tu propio país. Pregunto yo, nada más pregunto. Y entonces,
esa misma María Corina Machado dice a los venezolanos: yo desconozco y desconfío de las instituciones de Venezuela porque todas están subordinadas al chavismo. Pero sí dice, pero créanme a mí, créanme a mí. Oye, profesor, ¿de dónde sacas que María Corina Machado y Bush? Bueno, pues miren ustedes ahí, ¿no? Tiene fama esta señora de operar con los venezolanos de la Florida. Y entonces, dice María Corina Machado, no le crean al Consejo Electoral, no le crean a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¡Ey! Pero créanme a mí, yo sí digo la verdad. Y entonces, María Corina Machado, de 56 años de edad, dice el diario El País, nos hizo estas declaraciones durante la entrevista en El País. Estas resumen el plan con el que ha puesto en jaque a Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio. El diario El País también sostiene que esta líder opositora venezolana hizo estas declaraciones hace 16 años, en 2008, cuando ya se había especializado en temas de transparencia electoral y Hugo Chávez estaba en el poder. Y entonces ellos dicen, miren desde cuándo esta mujer justiciera viene peleando contra el chavismo, desde el 2008. ¿Y qué creen? Pues, aunque les cueste trabajo creer, el sistema electoral venezolano es confiable. Y por otro lado, esto es un antecedente, esto que dice el diario El País, de que precisamente la oposición venezolana se caracteriza por no aceptar los resultados electorales, no de ahora con Nicolás Maduro, no de ahora con Nicolás Maduro, sino desde prácticamente todo el chavismo. Dice el diario El País, el recuerdo de aquella entrevista, un video que se ha hecho viral esta semana, es el único momento de la media hora de conversación en el que Machado concede una sonrisa. Son las 9 horas de Caracas cuando se activa una videoconferencia y la política venezolana, María Corina Machado, aparece sentada en lo que parece un sofá y una pared blanca detrás. Se asegura de que no hay ningún detalle que pueda dar una idea de dónde se encuentra. Hace más de una semana que decidió refugiarse, vivir en la semiclandestinidad, tras asistir a la manifestación del 3 de agosto en Caracas ante la amenaza de ser detenida. La Fiscalía venezolana, controlada por el chavismo, vean, o sea, el chavismo controla la Fiscalía, el chavismo controla al Consejo Nacional Electoral. Según esta narrativa, el chavismo controla la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Prácticamente lo que están dando a entender es que el chavismo no tiene legitimidad en Venezuela y por lo tanto habría entonces que creerle a María Corina Machado. Habría que creerle. Y entonces, siguiendo esta lógica, pues hay que apoyar un golpe de Estado en contra de Nicolás. Venga, Nicolás, pues, en contra de Nicolás Maduro. Un golpe de Estado contra Nicolás Maduro sería muy sangriento y el pueblo venezolano sufriría bastante, bastante, porque una guerra civil llega incluso a ser más brava, más violenta, más tremenda, porque el fratricidio, pues se conocen los hermanos, se pelean, saben sus puntos débiles. Llega a ser más brava una guerra civil en términos de violencia y en términos de las atrocidades que se ven que una guerra contra el extranjero. En ese contexto, pues, déjenme, les platico que María Corina Machado lo que trata de hacer es crear un escenario en donde se descalifique todas las instituciones venezolanas, en donde el venezolano de a pie se confunda y diga, esa señora tiene razón, hay que desconocer a todas las instituciones del gobierno en el que ella es la única que tiene razón. Y entonces dice el diario El País, que sabemos que el grupo Prisa, así es el grupo dueño de este diario,
pues son muy anti-Venezuela. Entonces dice, son las 9 horas de Caracas, cuando se activa la videoconferencia y la política venezolana María Corina Machado aparece sentada en lo que parece un sofá y una pared blanca detrás. Se asegura de que no hay ningún detalle que pueda dar una idea de dónde se encuentra. O sea, miren, yo también estoy con una pared blanca detrás. ¿En dónde me encuentro? Era para despistar. Estaré en Tijuana, estaré en Manzanillo, estaré en Guadalajara o en la Ciudad de México. No hay ningún detalle que me delate. Bueno, pues así más o menos María Corina Machado, ¿no? Dando conferencias, videoconferencias a los medios derechistas que, por supuesto, están intentando ayudarle a crear esta narrativa que permita, que justifique una intervención en contra de Nicolás Maduro. Dice esto: hace más de una semana que decidió refugiarse, vivir en la semiclandestinidad ante la amenaza de ser detenida. La Fiscalía venezolana, controlada por el chavismo, abrió una investigación penal contra ella y Edmundo González Urrutia después de que publicaran un comunicado de prensa pidiéndole a las Fuerzas Armadas el cese de la represión. No le pedían el cese de la represión, ¿eh? Le pedían, no le pedían, ojo, que se pusiera del lado suyo. Es decir, le estaban pidiendo pues que les ayudara a dar golpe de Estado. Bueno, dice el diario El País, el caso, cree Machado, forma parte de la brutal represión, repite el término en más de una ocasión, que ha desatado el gobierno venezolano desde el 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales, y en la que, según el propio Maduro, han sido detenidas más de 2,000 personas. Sí, lo que no dice el diario El País, que esta Blanca Paloma, pues no habla nada de los guarimberos, no habla nada de las guarimbas, no habla nada de la gente que sale a quemar cosas, no dice nada de la gente que sale a golpear chavistas o a atacar policías. Dice, es que son protestantes pacíficos a los que el brutal régimen de Maduro llega y los levanta. Dice el diario El País, esta madrugada el Consejo Nacional Electoral, también en poder del oficialismo, ¿sí se dan cuenta? Si todo está en poder del oficialismo, luego entonces todo está podrido. El Consejo Nacional Electoral de esa madrugada proclamó a Maduro ganador de los comicios, aunque 2 semanas después no ha mostrado ninguna prueba de su triunfo. La oposición, en cambio, ha publicado casi la totalidad de las actas de votación tras la recogida que hicieron los testigos en los centros de votación. Una operación en la que intervinieron cientos de miles de personas, asegura Machado. Si se fijan, si se dan cuenta, una especie de usurpación de funciones. No le creas al Consejo Nacional Electoral, no le creas. Tampoco le creas a la sala del Tribunal Electoral, que por cierto ya juzgó en desacato o declaró en desacato a Edmundo González, alias el Mudo González. Y están tratando de suplantar, de usurpar, pero te lo venden suavecito, como algo correcto, como algo que es justo. Dice, pero la oposición sí mostró las actas y dan como ganador a Edmundo González con el 67% de los votos frente, así lo dice, frente al 30% de Maduro. La publicación de esas actas ha llevado a varios países, entre ellos Estados Unidos, claro, por supuesto, y a organizaciones como el Centro Carter a reconocer a Edmundo González como vencedor. Bueno, esto sí lo hizo Estados Unidos, pero cuando Maduro publicó que si Estados Unidos reconocía a Edmundo González, entonces iba a darle concesiones a los países de los BRICS para que explotaran el petróleo venezolano, Estados Unidos se reculó, dejando pues un puente para que pudieran negociar al respecto. Cita textual, dice, obviamente estábamos preparados. Ha habido decenas de elecciones con fraudes y trampas de distintas magnitudes y nunca habíamos tenido pruebas en la mano. Esta vez dijimos, va a ser diferente.
Entonces, lo que Corina Machado está diciendo es que todo el tiempo el chavismo ha ganado con fraude. Pero lo cierto es que muy difícilmente esta señora ha reconocido los triunfos de el chavismo. Y esto pues deja abierto entonces la posibilidad de que sigan y sigan y sigan y sigan y sigan dándole sanciones a Venezuela y que el pueblo sea el que siga sufriendo. Bueno, el diario El País continúa con la retórica. Han pasado 2 semanas desde las elecciones, un tiempo que en la convulsionada Venezuela equivale a meses en cualquier otro lugar del planeta. Con Maduro atrincherado, o sea, como Maduro atrincherado, como que ya no puede salir, ¿verdad? Porque todo el pueblo venezolano lo odia, ¿verdad? Porque todo el pueblo venezolano le quiere afectar a Maduro, pues por tramposo, ¿verdad? Según lo que dice el diario El País. Con Maduro atrincherado, los líderes opositores bajo protección y la población inmersa en el miedo y la incertidumbre que genera el hecho de que el país haya entrado en un terreno desconocido. Todas las miradas están puestas en los intentos de Brasil, Colombia y México de tratar de alcanzar una salida negociada a la crisis. ¿Qué viene después? Y dice ella, en 25 años nunca habíamos estado aquí con el régimen tan débil y nosotros tan fuertes. Tan fuertes que hasta ganaron elecciones sin reconocer a las autoridades electorales. Y entonces dice el diario El País, se está cayendo la farsa de que este es un país polarizado. Las bases del chavismo, dice el diario El País, están con Corina Machado. Las bases de la Fuerza Armada están con Corina Machado. Ya les habíamos dado la derrota social. Solo nos faltaba, dice, ratificarla con números para que todo el mundo supiera lo que ya sabíamos. Hoy Maduro no tiene legitimidad producto de su escalada represiva, que es lo único que le queda. Es cada vez más rechazado, incluso por sus aliados. Esto no había sucedido antes. Maduro no está evaluando correctamente sus opciones. Está atrincherado, dice, está atrincherado, rodeado del liderazgo militar que es capaz de hacer mucho daño, como lo ha demostrado. El reto es hacer que Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una transición negociada. Muchos países, muchos gobiernos están en esa sintonía, dice María Corina Machado, como dando a entender pues que ella está dispuesta a quedarse en Venezuela hasta que le den la presidencia a ella, que no fue contendiente. Pero ella lo que ha demostrado también, lo que tiene clarísimo, es que subiría a Edmundo González y después de subir a Edmundo González, lo quitarían como cual piltrafa y ella se quedaría con el poder. Y entonces sí, a desconocer todo lo que haya pactado, porque miren, ustedes, siendo sinceros, o sea, si ya están desconociendo a la justicia electoral, si ya están desconociendo a las instituciones venezolanas, ¿cómo confiar en que si se hace un acuerdo con ella, pudiera cumplirlo? Esto sería la muerte de Nicolás Maduro, pero la muerte física, literalmente. Porque aunque Panamá diga, Maduro, usted se puede refugiar acá pues le damos garantías de que usted será respetado. Le damos garantías de que respetaremos su salvoconducto. A ver, ¿a quién le dan un salvoconducto? Pues a quien ha delinquido. ¿A quién le dan un salvoconducto? A quien está escapando. Bueno, pues esto es lo que dice María Corina Machado, que le está ofreciendo, o sea, ella, como si ella estuviera en condiciones de tenderle la mano a Maduro, le está
dando a entender que ella le ofrece a Maduro que entienda que solo le queda la salida negociada. Están preparando la narrativa para un golpe de Estado y mucha gente despistada, por no decir gente pendeja, sí, que se vaya el dictador, lo vamos a echar. La única manera de echar a Nicolás Maduro es a través de una guerra. Y si las Fuerzas Armadas venezolanas, las Fuerzas Armadas bolivarianas están del lado de Maduro, esto sería un baño de sangre horroroso. No saben ni lo que dice la gente, de verdad. No saben ni lo que dicen cuando piden guerra. Es de verdad increíble. Dice el diario El País: Brasil, Colombia y México están intentando promover una solución negociada a la crisis. La mayor parte de la comunidad internacional se ha unido en torno a esta iniciativa. Le pregunta el diario El País a María Corina Machado: ¿puede decirse que las negociaciones ya están en marcha? Y ella responde, fíjense la soberbia: ya podemos hablar de transición. No sé si es una negociación. Para que haya una negociación, tienen que estar las dos partes dispuestas. Nosotros estamos decididos con 4 condiciones, o sea, ella condicionando a Maduro. Primero, una negociación basada en el respeto a la soberanía popular del 28 de julio. Creo que es esa una posición que une a todos los países del mundo cuando dicen que tienen que haber una verificación imparcial de las actas de votación. Las nuestras están disponibles para quien quiera revisarlas, verificarlas, lo pueda hacer. Por eso nuestra base de datos está abierta. Esto también es falso. Uno ha intentado meterse ahí y no se puede. Segundo, es una negociación para la transición. Dice ella, esas son sus condiciones. No para compartir el poder u otras ideas que han surgido. Dice que es una negociación para la transición. Solo aceptaría dialogar con Maduro si Maduro acepta irse. Como si ella tuviera el poder. Imagínense el grado de soberbia de esta gente. No, de verdad, terribles. Tercero, es una negociación en la que estamos dispuestos a dar garantías, salvoconductos, incentivos a Maduro y al chavismo, sobre lo cual no voy a extenderme porque evidentemente es inconveniente hacerlo y sería el tema de la propia negociación. Y cuarta condición, una negociación en la que el país que eligió a sus dirigentes y representantes se sienta bien representado. O sea, ella ofreciéndole a Nicolás Maduro un salvoconducto para que se vaya de Venezuela. Ya parece que Maduro dice, sí, perfecto. Sí, entonces voy a aceptar lo que María Corina me pide y vámonos, recio, vámonos, recio. Y luego le pregunta el periodista del diario El País, ese escenario está todavía muy lejos. O sea, el escenario que ella está planteando, porque ella está planteando como si ya fuera la presidenta. Y le dice, ¿no? Alto a la represión. Si algo tengo que pedirle a la comunidad internacional es que esto no haya tenido la denuncia que merece. Estamos hablando de que Maduro se jacta a diario de que tiene más de 2,000 personas detenidas. Están sacando a los testigos electorales de sus casas, están buscando a los que fueron voluntarios el día de las elecciones. Y dice el periodista, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Qué no es negociable? Y ella dice, el resultado del 28 de julio no es negociable. O sea, ella está aferrada a que ganó y no va a reconocer nunca a Maduro, como no lo hicieron ni tampoco en las elecciones pasadas. ¿Cómo es posible que haya otra elección? Aquí ya hubo una, bajo las condiciones del régimen, con una campaña absolutamente desigual. Fíjense cómo la derecha en todos lados es igual. Xóchitl Gálvez diciendo exactamente en México lo mismo, que perdió porque era una elección de Estado, muy desigual. Ella no puede creer que 20 millones de personas hayan votado por Claudia Sheinbaum y no por ella. Eso dijo Xóchitl Gálvez.
Y entonces María Corina Machado está diciendo lo mismo. Oh, tuvimos una elección desigual, fuimos bajo sus condiciones, con sus máquinas, con sus actas. Las actas que tenemos son documentos oficiales. Bajo sus normas ganamos. El mundo sabe que arrasamos. El mundo sabe que arrasamos. Ellos siempre hablan por el mundo, ellos siempre hablan por todo el país, siempre hablan por todo. Dice Javier, escuchar si hay un plan Cóndor 2.0. Claro, por supuesto. Y el éxito del plan Cóndor es que la gente de a pie termine creyendo. Miren lo que dice, por ejemplo, aquí en Twitter. Este mensaje es para ti que no te reconoces en la Venezuela de hoy, que estás cansado de tener a tu familia separada, que votaste y quieres que se respete lo que decidiste el 28 de julio. Nos vemos el próximo sábado 17 en la gran protesta mundial por la verdad. Vamos a escucharla. Por acá nos dicen que no hay audio. A ver, vamos a activar el audio y vamos a repetirlo. Es que quiero hablarte a ti, que no te reconoces en esta Venezuela que estamos viviendo, que tienes un familiar, un amigo muy querido, separado por la distancia, que estás cansado de vivir sin luz, sin agua, de no saber qué vas a comer, que te persiguieron por decir lo que piensas o por escribirlo en tus redes sociales, que te despidieron por denunciar todo lo que está mal, que has perdido a alguien querido producto de la violencia del régimen, que no has podido volver a Venezuela, a tu país, porque te da miedo o porque te anularon tu pasaporte, que no te dejaron votar el 28 de julio o que sí votaste y que ahora pretenden desconocer tu voluntad. Hoy Venezuela está unida gracias a ti, gracias a los que están adentro y a los que estamos afuera. Es que hoy somos una sola Venezuela, la Venezuela que votó y le ganó a la dictadura. Y ahora tenemos que cobrar. Sí, tenemos que cobrar porque ganamos y lo comprobamos. Lo estamos haciendo con la confianza de quien tiene las actas en sus manos y de quien no permitirá que nuestros sacrificios sean en vano. Por eso, este sábado, 17 de agosto, vamos a tomar las calles de Venezuela y del mundo. Donde haya un venezolano, allí estaremos juntos. Confía, esta vez es distinto porque nosotros somos distintos. Gritemos juntos para que el mundo apoye nuestra victoria y reconozca la verdad y la soberanía popular. Te pido que entres en la página resultadosconvenezuela.com, pongas tu cédula e imprimas tu acta de votación. No importa que no te hayan dejado votar. Lleva tu acta a la concentración de tu ciudad y mostraremos la prueba de la verdad. Recuerda, ganamos. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganamos Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Ganó Venezuela. Nos vemos el 17. Pásame. Pues ahí tienen, mis queridos alumnos digitales, ese anuncio y ese grito de ganó Venezuela, como asumiendo que ellos, los rubios, los blancos, los de la élite, son Venezuela. Se fijan que no apareció ningún moreno, no apareció ningún negro, se fijan que no apareció nadie con aspecto indígena, nadie con aspecto mulato, nadie con aspecto humilde. Todo su ganó Venezuela son ellos, los blancos, los rubios, los altos, los de la élite política. Bueno, increíble. En ese contexto, María Corina Machado sigue insistiendo, no voy a reconocer ninguna otra cosa que no sea la victoria. Y acá
pues necesita convencer a la tropa, a las Fuerzas Armadas. Fíjense lo que responde. Hay claridad en el mundo de que Venezuela no es un tema de izquierda y derecha. Es una discusión, una lucha mucho más trascendente. Esto tiene que ver con la libertad contra el totalitarismo, en donde casualmente ella representa la libertad y Maduro representa el totalitarismo. Con la justicia contra el régimen más corrupto del planeta, con la estabilidad democrática contra un régimen que hace tambalear la estabilidad no solo de Venezuela, sino de la región. Tiene que ver con temas esenciales de derechos humanos. A ver, sobre esto que dice ella del totalitarismo que representa Maduro, déjenme les comparto una frase, bueno, una parte de la entrevista que Julio Astillero le acaba de realizar a la doctora Arantxa Sánchez de Barcelona, que está muy versada en temas de relaciones internacionales y que de hecho escribió también un libro acerca de los golpes de Estado en América Latina y conoce Venezuela, ha vivido en Venezuela. Esto dijo Julio, esto le dijo Arantxa Tirado a Julio Astillero. Y en ese marco, ¿qué tanto la izquierda debe apegarse rigurosamente a la respetabilidad de los procesos electorales, aun cuando esos provinieran del antiguo régimen? A ver, es que Venezuela no plantea una vía de transformación ajena al voto. O sea, no estamos en un momento político de insurgencia como pudo ser pues, en los años 60, 50, 70, ¿no? de la historia de América Latina y el Caribe con las guerrillas. O sea, hoy en día eso es algo sumamente pues marginal, ¿no? Anecdótico, entre comillas, con todo el respeto, pero bueno, en la misma Colombia pues quedan pocos focos de lucha insurgente. Entonces, la apuesta de Venezuela se podría decir que es como la que hizo Salvador Allende en Chile, hacer una transformación. Algunos dirán que es hacia el socialismo, otros dirán que es hacia la soberanía. Esto es otro debate para las fuerzas de la izquierda. Y bueno, dentro de ese marco, que es una institucionalidad claramente con otros elementos novedosos, porque Venezuela no ha pretendido ser una democracia liberal al uso, de hecho se autodefine en la Constitución como una democracia participativa y protagónica, con una apuesta de transformación del Estado, de construcción de un Estado comunal, con sus avances y limitaciones, ¿no? Y contradicciones también de lo que es construir un nuevo germen de poder más desterritorializado, menos concentrado, ¿no? Y lo que implica eso para los que están incluso dentro del proceso revolucionario en posiciones de poder, que pueden ver amenazado su espacio de poder, ¿no? Y los choques que eso conlleva, pero bueno, es que claro, en estas condiciones es muy difícil construir, ¿no? Estamos hablando de ataques en un espectro muy amplio, que si lo miramos en una terminología militar, que es como actúa el poder del hegemón, del imperio, pues es una guerra híbrida. A Venezuela le han aplicado todo lo que ya vimos en el Chile de Allende, pero más allá, ¿no? Con todo lo que aporta pues, el tema de las redes sociales, ¿no? Los avances en la guerra cognitiva, en la guerra psicológica, etcétera, etcétera, medios de comunicación. Y bueno, pues es sumamente complicado, pero yo quiero apuntar que creo que hoy, a diferencia de otros momentos, tú decías al inicio, Julio, sobre el posicionamiento de algunos mandatarios regionales. Yo creo que a diferencia de 2019, que fue otro momento de claro golpismo con esta estrategia de posicionar a un autoproclamado presidente interino, figura que no existe en la Constitución, Juan Guaidó, que fue avalado, por supuesto, vía Twitter por el señor Donald Trump. Entonces, el Grupo de Lima era fuerte, las fuerzas de la derecha eran mucho más fuertes y ahora hay un eje poderoso, que es el eje México, Colombia, Brasil, que ha servido de dique en primera instancia para frenar
el intento de repetir un Bolivia 2019, un golpe de Estado pseudoelectoral militar como el que le hicieron a Evo Morales en Bolivia, ¿no? Con la excusa de las elecciones. Y esto ha sido posible por la mediación y las artes diplomáticas de las cancillerías mexicana, brasileña y colombiana, ¿no? Sí. Y esto contrasta, sí, evidentemente, con el posicionamiento de otros líderes mandatarios de la supuesta izquierda del continente, que pese a ser de países donde está tan reciente lo que es el golpismo, ¿no? y tener enfrente esas fuerzas golpistas que siguen siendo muy potentes, aunque ya no estén formalmente en el poder, aunque sí están en el poder, no en el gobierno, estoy hablando de Chile, Claro. pues que no lo vean con esa claridad, o a lo mejor no pueden por la correlación de debilidades que tienen o por X motivos, ya esto lo dejo a cada cual a su criterio. Pero quiero destacar eso, que el momento geopolítico de la región y también de Estados Unidos es diferente, y esto se ha visto porque ha habido un primer momento de reconocimiento prácticamente de facto de que el señor González Urrutia era presidente electo, y luego él mismo, que hizo un comunicado con María Corina Machado firmando como presidente electo, luego ha tenido que tirar para atrás un comunicado que por otra parte llamaba implícitamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a dar un golpe de Estado prácticamente, ¿no? Sí, Entonces, esto habla de ese eje de la situación que tiene Estados Unidos interna, en medio de un proceso electoral de incertidumbre, un presidente que no se sabe. Lula fue a hablar con Biden, yo no sé que pudo hablar con Biden o con quién habló. Y también que hay otros focos de guerra en el mundo que afectan a la política y a las elecciones en Estados Unidos. Es muy sintomático que cuando entras a la página de Foreign Affairs no hay destacada ninguna noticia sobre Venezuela en la portada en estos días. Publicaron el día 29 un análisis, entre comillas, de un supuesto diplomático responsable del gobierno 2.0 del señor Guaidó, pero no tienen, ¿no?, como una actualización de seguimiento de los acontecimientos. Entonces yo creo que esto también habla de que Estados Unidos, y por las declaraciones del subsecretario de Estado, del responsable para asuntos hemisféricos de Venezuela y demás, están un poco delegando esta acción de mediación y de, como ellos dicen, transición hacia cauces democráticos, transición democrática muy ambigua, a ese liderazgo del eje latinoamericano, de Brasil, de Colombia y de México. De México, sí. Arantxa, pues muchas gracias por tu... Lo que dice la doctora Arantxa, Venezuela no ha renunciado al tema del voto, ni siquiera se lo plantea, ni siquiera, no cabe la palabra totalitarismo, pero sabemos que la derecha suele ser así. Si ganan ellos, reconocen a las instituciones democráticas. Si no ganan ellos, entonces los órganos electorales están a favor de el totalitarismo y del autoritario. Ahora sí que, dicen ellos, Venezuela se está pareciendo a Venezuela. Y esto es bien importante porque están preparando la narrativa para un golpe de Estado. Pero esto responde Nicolás Maduro. Dice que hay un mensaje de las Fuerzas Armadas de Venezuela, lo puso en su cuenta oficial de Twitter, ahorita se los vamos a mostrar, porque en este escrito dice Nicolás Maduro: les comparto el comunicado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de convicciones firmes en proteger al pueblo de Venezuela y defender a la patria de los fascistas. Vamos a abrir el documento para leerlo con ustedes, porque me parece que vale la pena. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales adscritos al Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, rechazamos contundentemente los desesperados y sediciosos planteamientos contenidos en un escrito publicado en las redes sociales el día de ayer, 5 de agosto, de los Corrientes, por parte del señor Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, y la ultraderechista María Corina Machado. En primer lugar, es importante traer a colación que quienes hoy pretenden abrogarse carácter de demócratas
tienen una larga y oscura trayectoria como promotores de acciones radical y absolutamente anticonstitucionales, antidemocráticas, contrarias a todas las leyes y a los más elevados intereses del pueblo de Venezuela. Estas acciones incluyen la solicitud de intervenciones militares en el sagrado territorio de la patria, así como la petición de medidas coercitivas unilaterales y el apoyo de todo lo que comporta la guerra híbrida que el imperio norteamericano y sus aliados han aplicado a nuestra nación desde hace más de una década. Por tanto, resulta ostensiblemente cínico que ahora esta facción insurreccional de la oposición política venezolana procure revestirse de un manto de legalidad que nunca ha practicado. Por otra parte, esta corriente fascista sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en solo un sector de la población, al que, fíjense bien esta parte, al que pretenden seguir engañando y manipulando. Esto lo dicen las Fuerzas Armadas. Así que María Corina Machado está frita, a menos que intervenga con fuerza militar extranjera o de mercenarios, está frita porque esto lo están diciendo las Fuerzas Armadas de Venezuela. Están diciendo que es una ultraderechista que ha pedido intervenciones en contra de la patria. Dice, esta corriente fascista que intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática orquestada para crear ficticias expectativas en un solo sector de la población al que pretenden seguir engañando y manipulando. Es necesario reiterar que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, dicen las Fuerzas Armadas, se efectuaron bajo altísimos estándares de transparencia, con la asistencia de más de 900 observadores internacionales y representantes de todos los candidatos inscritos, y se construyeron en una extraordinaria demostración de civismo en la que el poder electoral, aún bajo ataque cibernético y siendo el único que constitucionalmente está facultado, emitió los resultados correspondientes. Pero ahora, dicen las Fuerzas Armadas, tratan de empañar el referido proceso electoral mediante el libreto harto conocido de la violencia. En esta ocasión, recurren a los mal llamados comanditos, que realmente son bandas criminales de cuarta generación, con las que han establecido alianzas a fin de controlar el poder político que no lograron alcanzar con los votos, siendo pertinente aclarar que su plan de gobierno es abiertamente entreguista y neocolonialista. Estas organizaciones delictivas desataron una ola de terrorismo a través de actos vandálicos que han atentado contra centros de salud, escuelas, estructuras de servicios públicos y recreativas, centros de acopio de alimentos, establecimientos comerciales privados, monumentos y esculturas patrimoniales e instalaciones de partidos políticos, entre otras. Igualmente, han ejecutado ciberataques a plataformas informáticas de entes de la administración pública a fin de generar zozobra y desinformación. Aunado a lo anterior, incursionaron sobre sedes de unidades militares y más de 250 puestos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, empleando para ello armas de fuego, explosivos y artefactos incendiarios. Esto lo están denunciando las Fuerzas Armadas, pero claro, esto no lo vas a ver en televisión, porque María Corina Machado dice, la brutal represión en contra de los muchachos que amable e inocentemente salían a manifestarse, y Maduro ni siquiera tiene tantita vergüenza en decir que son 2,000. Bueno, nada más pues para que vean cómo cambian las cosas. Esto sí, María Corina Machado podría enfrentarse a Nicolás Maduro, pero si se enfrenta a las Fuerzas Armadas venezolanas, que no están subordinadas a Estados Unidos, la va a pasar muy mal. Las mismas Fuerzas Armadas dicen lo siguiente:
Ante esta realidad, resulta ofensivo que intenten dirigirse a los efectivos militares y policiales, a quienes siempre ellos han despreciado, incitándolos a desobedecer las leyes e irónicamente conminándolos a ponerse del lado de la historia y del pueblo, cuando precisamente en la estoica defensa de sus derechos, la paz y la sana convivencia, estos efectivos son los más afectados por la violencia que ellos mismos han desatado, sumando hasta el momento 59 funcionarios policiales y 47 efectivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas heridos, además del insultante e injurioso es que mencionan a los familiares que tan abnegados hombres y mujeres de uniforme, que también resultan sensiblemente agraviados por el salvaje y fascista plan desestabilizador que vienen desarrollando, el cual ha dejado hijos huérfanos y marcados traumas psicológicos en estas familias. Estos eventos no quedarán impunes y serán objeto de férrea justicia. Dice además el comunicado de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que, sin duda alguna, estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán. Cumplimos exitosamente, como siempre lo hemos hecho, con disciplina y profesionalismo, las tareas correspondientes a la Operación República para garantizar la seguridad de las instalaciones, el material electoral y muy especialmente la de los votantes, siendo además testigo de la transparencia del proceso electoral. Ahora, en perfecta unión cívico-militar policial, resguardaremos el orden interno y la paz en toda la geografía nacional, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales. Ratificamos, dicen las Fuerzas Armadas, nuestra absoluta lealtad, y aquí es donde se resquebraja. Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el próximo periodo presidencial 2025-2031. Al mismo tiempo, respaldamos su espíritu republicano recogido en las propuestas para dirimir lo contencioso electoral a través del Tribunal Supremo de Justicia, el cual tendrá la última palabra, demostrando una vez más la fortaleza de las instituciones democráticas del país. Dice, y fíjense cómo cierra, por eso decimos que están en la ideología de esta gente. Qué valentía de los héroes de Junín, qué honor y qué gloria aquellos libertadores. Siempre con la misma determinación que ellos mostraron, nosotros vamos a permanecer firmes en la defensa de nuestra patria amada y querida. La paz prevalecerá. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Independencia o nada, leales siempre, traidores nunca. Firman Remigio Ceballos y Chazo, almirante en jefe, y Vladimir Padrino López. Creo entonces que aquí se le acaban las aspiraciones a María Corina Machado. Y esto pues me lleva a mostrarles, a contrastarles dos cositas. Miren el diario El País, lo que publica en su cuenta oficial de Twitter. El diario El País dice, no es fácil informarse en Venezuela, ¿eh? No es fácil informarse en Venezuela. ¿Por qué no es fácil? Dice, voy a agrandar esto para que veamos, las personas que están viendo esto desde su móvil lo puedan ver. Miren lo que dice. No es fácil informarse en Venezuela. El gobierno de Maduro, escalado en su control de la prensa, ordenó bloquear X, antes Twitter, por 10 días y pidió a los venezolanos que borrasen de sus teléfonos WhatsApp. El gobierno, con todo, no lo tiene fácil. Imagínense el diario El País refiriéndose a Twitter como prensa y refiriéndose a WhatsApp como prensa. No cabe duda, decía mi abuela, los tiempos han cambiado. Twitter y WhatsApp son la prensa.
ahora sí que como dice el necio, este muchacho analista de Cuba, muy bueno, por cierto, muy buen analista, dice el necio, Venezuela gana las elecciones, pero nacionaliza el petróleo y por eso es un dictador, Maduro. Ucrania es legítimo presidente porque prohíbe las elecciones y vende su país a BlackRock. Pues habrá que estar atentos, habrá que estar pendientes, mis queridos alumnos digitales, porque están preparando un terreno bastante complicado. Lo bueno para Maduro es que ganó las elecciones y tiene al poder electoral como testigo y al tribunal a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual le da la legitimidad ante las Fuerzas Armadas. Y al tener legitimidad frente a las Fuerzas Armadas, déjenme les platico que solo con una fuerza externa, María Corina Machado podría quedarse como lo ambiciona con la presidencia venezolana. Pero miren, déjenme les cuento, déjenme les platico. Hoy el miserable de Vicente Fox, expresidente de México, si ustedes se meten a ver, es más, déjenme les pongo yo mi propio tuitazo que le respondí a Vicente Fox Quesada. Le dije, oye, tío, no tienes vergüenza. Déjenme, se los pongo aquí en pantalla, porque es que están enardecidos. Si por Milei, ese loquito que malgobierna Argentina, si por Vicente Fox, que traicionó la transición democrática en México, si por gente como Iván Duque, que malgobernó Colombia, o por el mismo Boric de Chile, si por ellos fuera, ya estarían totalmente aplaudiendo una carnicería en Venezuela. Miren lo que dice Vicente Fox. Voy a poner en grande el tuit primero de Vicente Fox para que luego vean lo que le respondí. Pero dice Vicente Fox, Maduro está totalmente derrotado y encuerado ante el mundo entero. O sale al exilio y reconoce, o queda en la cárcel en Venezuela, o sale en un féretro a enterrarse abajo de un panteón. Imagínense esta gentuza, la misma que le suele llamar comunista a quien no esté de acuerdo con ellos, esos mismos son los que están diciendo, ¿qué es lo que están tratando de decir? Pues que quieren muerte, quieren sangre. Vicente Fox diciéndole a Maduro que sale en un féretro. Entonces ya le respondí yo, oye Fox, ¿en serio? ¿No te da vergüenza publicar tanta estupidez? ¿No sabes que incitas a un golpe de Estado? ¿Promueves quitado de la pena y desde la comodidad de tu hacienda una guerra civil que sería muy sangrienta? ¿No te remuerde la conciencia ni tantito? Y luego además eres tan cobarde y ruin que borras lo que escribes, porque el tipo tiende a borrar lo que escribe. Es un cobarde, como muchos derechistas. Luego niegan que dicen lo que dijeron y luego niegan que hacen lo que hacen. Dice por acá José de Aguiar. José de Aguiar. Yo soy venezolano y sí quiero que salga en un féretro. Oye, José de Aguiar, ¿tienes por lo menos 2 dedos de frente? ¿Sí sabes lo que estás diciendo? Esto y una guerra civil es lo mismo. ¿Sí sabes lo que sufre la gente con una guerra civil? Quiero agradecerle a las miles de personas que están conectadas, especialmente a las personas que nos están apoyando con los superchats. Muchas gracias. Gracias. Vamos a agradecerle a la gente que nos ha estado apoyando. Santi Rubens, gracias. Dice, creo que no se atreve a hacer una tontería de Estados Unidos. Sería un suicidio. Está bien quemado. La gente se le voltearía y la comunidad mundial se le va encima. Pues definitivamente, pero son tan suicidas que lo van a intentar. Mayra Alejandra López Barajas, gracias. Dice, profe, escucha a Santiago Cuneo, argentino, muy buen discurso y gracias por sus buenos análisis. Gracias, mi querida Mayra, no lo conozco, pero lo voy a buscar ahora que lo sugieres. El gato del amor dice, cuando Maduro la logre aprender, va a llamarse María Sorina Manchado. Fuera la Macorina de Venezuela.
Santi Rubens dice, Guaidó y Corina saquearon miles de millones de dólares. También Sagitario López nos manda un apoyo y nos dice, la oposición de Venezuela es la misma porquería que tenemos en México. Agitan violencia contra la seguridad de los ciudadanos. Los gringos han de estarse frotando las manos. Pues mira, los tenemos ubicados. Román Ruiz, gracias, dice, acá en ningún análisis del tema se ha realizado propaganda prochavista, sino se ha mostrado el intervencionismo externo y el actuar de la oposición. Definitivamente, gracias. Rosendo Naranjo dice, por su lucha contra la ignorancia. Muchas gracias, mi querido Rosendo. Miras cuánta gente nos insulta, cuánta gente nos denosta, cuánta gente nos dice que somos comunistas, socialistas, chavistas, pero de forma negativa. Bueno, hasta motociclistas, ¿no? Pero la diferencia es que nosotros sí vamos mostrando la información, vamos mostrando las fuentes primarias. Rodrigo Aguilar, gracias, super sticker, muchas gracias. Pedro Menguado, ¿qué opinas? Sheinbaum 2018, declarándose judía sionista. Claudia Sheinbaum es judía, pero no sionista. Y en el tema de Palestina hay artículos de ella, desde que no tenía un papel importante en la política, criticando el bombardeo de Israel en la Franja de Gaza. Así que así están las cosas. Pues mis queridos alumnos digitales, vamos a estar pendientes de lo que suceda con Venezuela, porque no es poca cosa. En Venezuela se definen muchas cosas del Plan Cóndor 2.0 que está en marcha y que, bueno, en este caso, la legitimidad va, ojo, la legitimidad va a hacer la diferencia en detener un baño de sangre. Si esta sesión ha sido de su agrado y ha sido de utilidad para entender lo que está sucediendo allende las fronteras, les invito a que nos apoyen con su poderoso me gusta, su poderoso like, que nos ayuden a compartir la transmisión en sus redes sociales para que llegue a más personas. Les invitamos también a que se suscríbanse, vénganse al canal de Tu Profe RI. De verdad, aquí tratamos de ser serios con nuestra información, no solo es nuestra opinión, siempre contrastamos con fuente primaria y fuente secundaria, por supuesto, pero la peloteamos con ustedes. Sí les vamos mostrando más allá de nuestra simple opinión, porque usted se merece información que eleve el nivel de análisis en las redes sociales. Gracias. Les invitamos también a que nos sigan en Tu Profe RI 2.0, ya saben, activando la campanita de notificaciones en donde dice todas para que YouTube les avise cada que estemos sesionando. También tenemos nuestro canal 2.0 en Facebook y nuestra cuenta en PayPal aquí abajito, por aquellas personas que nos preguntan cómo nos pueden ayudar y que ese apoyo nos llegue más íntegro. Al hacer clic en PayPal, nosotros entonces le da la ruta de cómo nos pueden apoyar y eso nos permite dedicarnos de tiempo completo a investigar información de calidad. Muchas gracias, Miguel Morán. Por aquí nos acaba de llegar otro apoyo, Don Infame. Muchas gracias, como siempre, Don Infame, por estar al pie del cañón. Y también nos manda un apoyo Zaira Villa. Dice mi querida Zaira Villa, gracias, profe, por sus análisis. Este es mi lugar seguro para informarme. Saludos a su esposa. Muchas gracias, mi querida Zaira. No sabes qué lindo se siente que nos digas esto y esto nos compromete todavía más a siempre hablarles con la verdad. Gracias, Zaira, de verdad. Gracias a Don Infame Mitotero, a Jessica Orgaz y al buen Peluznante 19 que nos apoyan en la moderación de los chats y por supuesto gracias a mi amadísima esposa Sonia que hace circo, maroma y teatro para que las cosas marchen sobre ruedas en el canal. Gracias por su confianza, mis queridos alumnos digitales. De verdad, es muy valioso para nosotros. Como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe RI. Muy buenas noches, feliz domingo y feliz semana.